Tu nuevo setup no enciende, tienes problemas de temperatura y las memorias RAM no van a la velocidad a la cual dice la caja. Estos son problemas que nos pasan a todos, así tengas 1 o 10 años de experiencia. Son cosas que pasan, somos seres humanos. Afortunadamente para todo hay solución menos la muerte. Estos errores suelen pasar mucho al principio, cuando no sabemos mucho o directamente no sabemos nada sobre el mundo del PC. A esto lo llamo el pecador inocente. Y es por eso que hoy te voy a enseñar a resolver algunos de esos problemas, como por ejemplo el socket. El socket es el sitio donde se instala el CPU, y es importante saber que estos en muchos casos son iguales en diferentes generaciones. Si no entendiste, no te preocupes, yo te pongo en contexto. En este ejemplo de Intel tengo dos placas, el socket 1155 y el 1150. Esta es mi placa antigua y esta es otra que tenía por casa. A pesar de tener un socket parecido y en muchos casos pueden hasta entrar en el mismo, son completamente incompatibles. Una me soporta segunda y tercera generación y el otro solo me soporta la cuarta generación. Cualquiera de las dos me soporta RAM DDR3. Pero lo importante aquí, y la que decide si el procesador es compatible o no, es quizá lo más importante de las placas, y es el chipset. Este no solo se encarga de la compatibilidad del procesador, sino también de los puertos USB y las memorias RAM. Básicamente sería como el procesador de la placa base. Digamos que sería el puente entre todos los componentes de la placa. Este normalmente tiene una letra seguido de números, lo que indica la generación y también la gama, como por ejemplo este es el chipset H61 y este es el chipset H81. La letra H nos indica que es una de las más básicas, pocos puertos USB, menos entradas y salidas de audio. También componentes más básicos y no cuenta con disipador. Luego ya hay más potentes, como las que empiezan con la letra B, como es el caso de mi B550 Aorus Elite, que ya trae más puertos USB tanto 2.0 como 3.0 y también 3.1. Y por encima de la mía existen las Z. Estas serían el top tier de la generación del momento. Cabe aclarar que no necesariamente la mejor placa con el mejor chipset es la mejor opción. En mi caso yo elegí la mía porque tenía los puertos que necesitaba y era compatible con lo que necesitaba. Obviamente hay más ventajas en la serie Z, pero muchas veces es más de lo que necesitamos. Y hablando de mi placa, pasemos al socket de AMD. Este es posiblemente más sencillo que el de Intel por una sencilla razón. Su socket AM4 se usó por muchísimos años. Con comprar una de las placas más económicas del 2017, como era la A320M, literalmente tenías para cambiar cualquier procesador que iba saliendo. Inclusive se puede poner un procesador como el mío e incluso más potente. Es un claro ejemplo de compatibilidad extrema que no sucede a menudo, pero pasa. Pero fíjate esto, ¿no te pasa que pones unas memorias nuevas de paquete y entras a tu PC a revisar qué tal van y te das cuenta de algo? No van tan rápido. Entras a revisar la velocidad y te das cuenta de que están con menos frecuencia. ¿Qué pasó? Déjame explicarte de manera simple. Las memorias RAM funcionan a cierta frecuencia base, hasta que le indiquemos otra cosa. Y este, mis amigos, se llama el perfil XMP. O Extreme Memory Profile. Es lo que hace que pasemos de 2133 a 3200 MHz, que es normal en la mayoría de las memorias DDR4, pero también pasa lo mismo en las memorias DDR3. Al activar esta opción, las memorias tienen un pequeño empujón que las lleva a las velocidades que necesitamos. Esta opción se encuentra en la BIOS y es diferente en cada modelo. Lo importante aquí es activarla, ya que usaremos el mejor rendimiento posible para nuestras memorias. Algo que recalcar y que mucha gente tiene problemas es precisamente la compatibilidad entre DDR3 y DDR4, que directamente te digo que no van a ser compatibles. Las memorias RAM tienen pequeñas muescas que van cambiando en cada generación, lo que hace imposible meter una RAM DDR3 en una DDR4 o DDR5 y viceversa, así que no lo intentes o podría pasarte esto. ¿Sabías que no le estás sacando toda la velocidad a tu SSD? Así que resuélvelo así. Si tienes SSD SATA, como estos, las placas traen un conector donde van puestas. ¿Pero tenías idea de que estos tienen velocidades diferentes? Van marcados como SATA 3 GB por segundo y SATA 6 GB por segundo, donde estas últimas son las más importantes y la que nos van a permitir sacar el máximo rendimiento. Actualmente las placas más modernas ya tienen SATA 6 GB por segundo y no hay tanta preocupación, pero si tienes alguna placa con ya un tiempito, quizás esto te salve y te ayude, ya que me pasó que mis velocidades eran lentas hasta que me puse a leer el manual y descubrí el porqué. Y hablando de por qué nadie habla de lo importante que es elegir un procesador con o sin gráficos integrados? A muchísima gente le pasa que al comprar sus piezas porque un amigo le dijo o lo vio en un video, al momento de encender la PC no da video.
a pesar de que todo parece funcionar de forma correcta. Pues ahí entramos en el mundo de los gráficos integrados. Hay ciertos procesadores, tanto en Intel como en AMD, que cuentan con salida de video sin necesidad de una gráfica, como son los casos de AMD con la serie G, como el Ryzen 5 5600G, y los de Intel sin letra al final, como por ejemplo el i7 12700. Estos pueden entregar señal de video sin necesidad de una gráfica externa. Sin embargo, existen los que no tienen salida de video, pero como ventaja tienden a ser más económicos, como mi Ryzen 7 5700X, o los Intel los cuales terminan en F, como el 13700F, y también otros, como justo este caso que tengo uno, los Xeon. Los Xeon son procesadores de servidor y por lo tanto no ocupan gráficos integrados. El problema es que mucha gente desconoce esto y compra sin saber, y se llevan la gran sorpresa de que tienen que gastar más comprando una tarjeta de video. Mi recomendación es primero leer o ver videos para saber exactamente lo que se está comprando. Hablando de comprar, ¿qué ocurre cuando juntamos un procesador moderno con una gráfica moderna, pero con una fuente de poder genérica? Al momento de armar nuestra PC, uno de los componentes más importantes, por no decir el más importante, es la fuente de poder, ya que es la que se va a encargar de entregar la potencia a todos y cada uno de los componentes de nuestra PC, desde el disco duro hasta los fan coolers. Si nuestra PC nos pide más potencia de la que nuestra fuente nos puede dar, puede terminar en dos finales: o la fuente muere y no pasa nada, o la fuente muere y se lleva todos los componentes al otro mundo. ¡Ay, Drake sí se murió en serio! Cosa que claramente no queremos. Existen páginas que se pueden usar como guía para saber más o menos lo que puede consumir nuestros componentes y en base a ello elegir una fuente que se ajuste mejor a nuestras necesidades. Para la gran mayoría de PCs sin piezas exigentes, 600 watts serían lo ideal, como por ejemplo es mi caso, pero cada PC es diferente, necesitando más o menos energía. Desde mi opinión es mejor buscar marcas de renombre y hacer una investigación de qué tan buena es la fuente y si cumple con lo que necesitamos. Así evitaremos errores catastróficos, igual de catastrófico que no ponerle pasta térmica al procesador. Y es que sí, muchos de los problemas de sobrecalentamiento ocurren porque no se pone este componente, el cual hace que el procesador tenga una superficie de contacto mucho más uniforme. Esta es una de las razones por la que quizá tu PC se apaga de forma súbita, o los juegos te van muy mal de rendimiento, porque al calentarse el procesador mismo se protege bajando el rendimiento en un intento de bajar las temperaturas. A esto se le conoce como thermal throttling, que bajo condiciones específicas no estaría mal, como es el caso de los teléfonos, pero en PC puede terminar en procesadores muertos. Así que antes de ponerle el disipador, siempre revisa que tengas pasta térmica. Ya tengo un video sobre eso, en el que hablo cómo armé mi PC, donde explico las mejores formas de cómo aplicar este componente. Luego de ver estos consejos, espero poder haberte ayudado a cómo resolver algunas de las dudas que alguna vez hayas tenido sobre tu futura o actual PC. Aprender es un proceso de ensayo y error, pero si puedes evitarte algunos errores e ir con un poco de ventaja, muchísimo mejor, ¿no? ¡Chau!